me gusta. Peliculón. ¿Cómo? Eleanor, ¿no? Eleanor. Tiene un amigo que era un flipado de esta película. Y Shelby 500, ¿no? Shelby 500 puede ser. No, Shelby 500, el coche sería que tiene ese bueno, en fin. Bueno, vale, pues vamos allá con la última parte. Entonces el objetivo es un poco el que os explicaba antes, ¿eh? Es decir, nosotros vamos a partir de un espacio de salida y un espacio de llegada, ¿vale? Entonces, este espacio de salida tendrá, digamos, está referido a una base. Vamos a poner la base E, ¿vale? Y este estará referido a una base F, ¿vale? Entonces, la pregunta que, yo ahora me pregunto, digo, bueno, oye, tengo aquí vectores que salen del espacio E, referidos a la base E. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo el vector W, pues este vector W tendrá las componentes que sean, pues X, Y, etcétera, ¿no? Y esto estará referido a la base E, ¿vale? Y cuando yo use la aplicación, vamos a llamarle T, por ejemplo, la imagen del vector W referido a la base B sub P, pues me dará un vector, digamos, me dará un vector que estará referido a la base B, ¿no? Vale, entonces, ¿qué pasaría si yo ahora directamente cambio la base? Es decir, ahora digo, vale, no, yo ahora quiero que los vectores de en lugar de estar referidos a esta base, estén referidos a una base distinta. Vamos a poner de asterisco, una base diferente, ¿vale? Y, consecuentemente, los vectores del espacio de llegada también están referidos a una base diferente. ¿Vale? Entonces, la pregunta que me hago es la siguiente, ¿vale? Si yo sé que la relación que hay entre los vectores D y los vectores de V viene dado a través de la matriz asociada que hablamos el otro día, ¿vale? O sea, estos vectores están referidos a la base E, pero este conjunto estará referido a la base D, ¿sí? Vamos, dicho de otra forma, aquí tengo una base, tengo unos vectores referidos a una base, estos que son la imagen están referidos a otra base y yo los puedo obtener cogiendo esa matriz y multiplicarla por cada uno de estos vectores, ¿vale? Vale, pues lo que yo me pregunto ahora es, vale, muy bien, si ahora aquí aplico dos cambios de base, tanto el espacio de salida como el espacio de llegada, aquí tendré pues, el vector W, que ahora estará referido a la base, vamos a poner X', Y', etcétera, ahora está referido a la base E asterisco, y este vector de aquí estará referido a la base de F asterisco. Esto será D asterisco, Fx. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Esto me va a quedar una cierta matriz asociada multiplicado por los vectores en la base de F asterisco. Entonces, lo que yo me pregunto es, una de las cosas que me puedo preguntar es ¿cuánto vale esta matriz? O sea, yo sé sacar la matriz asociada, en este caso referido a una base en concreto y sobre todo si hablamos de la canónica, pero a mí me podría interesar, por ejemplo, sacar la matriz asociada si yo aquí he hecho un cambio de base a cada uno de ellos, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vale, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir partimos de lo que llamamos la fórmula de la aplicación lineal. ¿Vale? Que básicamente pongamos que a estas imágenes, ¿vale? Lo llamamos I sub 1, I sub
X2 referido a la base F, ¿sí? Y esto, digamos, esto serían las componentes del vector referidos a la base, ¿no? Entonces nosotros sabemos que nosotros podemos escribir esto. La matriz asociada por las componentes, en este caso, referidas a la base de E, esto tiene que ser igual ¿a qué? A los vectores de la base llegada referidos a BC. 1 y 2. O sea, si me das las componentes en la base E y me das la matriz asociada, al multiplicarlo, lo que obtendré serán las componentes del vector de llegada, ¿vale? En la base de F. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Bueno, pues lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a decir, vale, ¿cómo voy a meter aquí el cambio de variable? Lo que tengo que hacer ahora es ligar estos dos vectores. Este vector está en esta base. Y ahora, este mismo vector está en una base distinta, ¿vale? Si yo soy capaz de encontrar una matriz que me pase de una base a otra base, lo hago en para estos vectores. Si repito el proceso aquí, ¿vale? Con esta información y esta fórmula de aquí podré llegar hasta aquí, ¿vale? Pero tendrás dos matrices, ¿no? Tendré dos matrices. Una matriz que me pase de esta base a esta base y otra matriz que me pase de esta base a esta base. Lo digo porque como allí has puesto la fórmula de una sola matriz... Sí, o sea que esta es, digamos... para aquella. Claro, esto es lo que me relaciona los dos espacios vectoriales. O sea, esta expresión me relaciona... Aquí no hay ningún cambio de base, ¿no? Aquí simplemente me dice, oye, yo cojo vectores del espacio E en una base y te los transformo a vectores del espacio V en una base distinta o puede ser la misma, ¿no? La pregunta que yo me hago ahora es, digo, vale, ¿cómo quedaría esta expresión, no sé, cómo quedaría esta matriz de aquí si yo ahora decido aplicar un cambio de base a cada uno de los espacios? Esta es la gran pregunta, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero vamos a ya te digo, esto es totalmente teórico, ¿eh? Vamos a crear una relación entre estas componentes y estas componentes. La matriz que me transforme estas componentes en esta base a estas otras componentes en esta otra, es lo que llamamos matriz de cambio de base, ¿vale? Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, vale, pues si yo paso de base E a base asterisco, puedo decir, por ejemplo, cambio de base en el espacio E. Eso quiere decir que yo parto de unas componentes en la base E, x1, x2, x, las que sea, y debo llegar a unas nuevas componentes en la nueva base que ha asterisco, ¿vale? Entonces, la matriz que me transforma esto en esto, acordaros lo que hablamos de cambio de base, vamos a llamarle Cn. O sea, esta Cn lo que hace es transforma los vectores, en este caso, respecto a la base nueva, me los convierte a los vectores de la base antigua, ¿vale? Uno me puede preguntar, oye, ¿no te interesa al revés cambiar de los antiguos a los nuevos? Bueno, como yo voy a utilizar aquí directamente esta fórmula de aquí, me interesa cambiar esto por esto. Entonces, por eso lo hago en este orden, ¿eh? Vale. ¿Es de base E o de base asterisco? Sí, esto lo tenéis que enfocar siempre a que si yo aquí enchufo los vectores, bueno, las componentes en esta base, como yo esto lo tengo, si tengo esto, ¿qué obtengo? Esto de aquí, ¿vale? Por lo tanto, lo podemos leer, digamos, al revés de cómo lo escribimos, ¿no? Esto en álgebra pasa muchas veces, ¿vale? Es decir, esta matriz, por así decirlo, digamos que es la matriz que me transforma, que me pasa de BE a asterisco a B, ¿vale? También podrías poner, Nacho, el igual en el lado derecho y pasarla al
otro lado, ¿no? Sí, sí, yo el igual este lo puedo poner aquí. Quizás lo veas más. Vale. Al final, fijaros que se trata un poco de decir, bueno, si yo quiero esto, necesito esto. Por lo tanto, representa que yo inicialmente tengo esto y obtengo esto. Aunque fijaros que si yo quisiera tener la relación contraria, o sea, y si yo, por ejemplo, parto de los viejos y quiero los nuevos, aquí meteríamos aquí la inversa, ¿eh? O sea, si yo ahora quiero... Exacto, ¿eh? Yo ahora quiero obtener los vectores en la base nueva a partir de los otros vectores, lo único que tengo que hacer es esto, pasarlo al otro lado, ¿eh? n a la menos 1 por... ¿Vale? Fijaros que lo único que he hecho ha sido esto, lo he pasado aquí. ¿Vale? Y lo paso en forma de la inversa. ¿Vale? Vale, entonces, ahora ya digamos que lo que he hecho ha sido he obtenido una relación entre las componentes de la base E sin cambiar de espacio y ahora puedo pasar a los nuevos, digamos a los nuevos vectores en esta base. ¿Vale? Vale, voy a hacer lo mismo con esto, es decir, ¿qué he hecho aquí? Lo que he hecho ha sido he aplicado un cambio de base que me pasa de aquí a aquí, pero sin cambiar de espacio. ¿Vale? Vale, voy a repetir el proceso aquí, ¿vale? Y ahora voy a buscar, ahora voy a hacer un cambio de base en el espacio en V, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que yo parto de una serie de componentes en la base F y esto tiene que ser igual a CK, las componentes primas en la nueva base. O sea, que he cambiado un vector que está en la base de F, lo he puesto en la nueva base asterisco. Y esto es lo que llamamos la matriz de cambio. Esto lo he puesto aquí antes, ¿no? Pero esto es matriz de cambio. Matriz de cambio, para apuntarlo, de base de B asterisco, si queréis, a B sin asterisco, ¿vale? Y esta de aquí, por lo tanto, siguiendo el mismo procedimiento, que sería, esto sería la matriz de cambio de qué base a qué base. De B. De B asterisco. Sí, a ver. Matriz cambio de base de BF asterisco a BF, ¿vale? Vale, entonces, junto con esto, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es, voy a coger estas expresiones y las voy a añadir aquí dentro. Esto es el procedimiento, vamos a decir, teórico. De esto, aquí nos saldrá una formulita que se suele utilizar, ¿vale? Entonces voy a borrar este esquema de aquí, ¿vale? Voy a tener un poquito más de espacio. Entonces, yo parto de aquí, ¿vale? Digo A multiplicado por, y ahora, en lugar de los vectores, ¿estos vectores qué son? Estos son las componentes de los vectores de E en la base de E, ¿correcto? Vale, pues como si yo ahora esto lo cambio por la matriz de cambio de base y las nuevas componentes, pues fijaros que me queda, esto me queda Cn, y aquí pondría x1', x2', base E asterisco. ¿Me seguís lo que estoy haciendo aquí? O sea, esto de aquí eran las componentes nuevas. Correcto. O sea, esto, digamos, eran las componentes que yo tenía al principio, ¿vale? Estas van a ser mis componentes nuevas, que digamos, lo estoy cambiando, pues estoy pasando unas componentes a otras, ¿vale? Pero esto, digamos, esto era este término aquí, ¿eh? O sea, esto de aquí es esto, ¿vale?
Vale, ¿y ahora qué me falta hacer? Pues me falta simplemente coger y decir, muy bien, pues ahora tengo estas componentes en el espacio de llegada, en una base, pues ahora las voy a transformar en otra base. ¿Vale? Por lo tanto, esta I la puedo cambiar por CK, y ahora aquí pondríamos I1', I2', BF asterisco. ¿Vale? Vale. Nacho, te sabría muy mal repetir la jugada. Para nada. Yo parto de aquí. ¿Qué me dice esta expresión de aquí? Esta expresión lo que me permite es cambiar de espacios. ¿Vale? Yo estoy aquí en el espacio de salida y esto es el espacio de llegada. ¿Vale? Entonces, yo cojo unos vectores y una aplicación me los transforma en otros vectores de otro espacio, ¿no? Entonces lo que yo quiero ahora es decir, vale, oye, yo conozco las componentes de un vector en una base, el espacio de llegada, del espacio de salida, y conozco las imágenes en el espacio de llegada, con una base. Vale, y ahora me pregunto, oye, ¿hay posibilidad de que yo, partiendo del mismo espacio, pero en otra base distinta, pueda obtener la imagen de esos vectores? Los componentes los mismos. Los componentes van a cambiar. Punto clave. Siempre que haya un cambio de base, los componentes van a cambiar. El vector en sí no. Cuando hablamos vector, nos referimos al producto de los componentes y de las bases. Eso se va a mantener. Pero las componentes, es decir, los coeficientes que multiplican las bases van a cambiar. ¿Por qué? Si cambia la base, deben cambiar las componentes. ¿Vale? Porque claro, para que ese producto se mantenga igual, si cambia uno, tiene que cambiar. ¿Vale? Entonces, la pregunta que yo me hago es, vale, si ahora aquí en lugar de esta base tuviera otra base, y imaginemos, por ejemplo, que yo quiero que en el espacio de salida que estén en una base en concreto y en el espacio de llegada que estén en otra base en concreto. Si quiero eso, ¿qué es lo que necesito? ¿Vale? Y en realidad, tan simple como yo necesito dos cambios de base para cada espacio, ya que quiero una base nueva, y lo que hago es usar la relación entre los dos espacios y estas otras, y estos cambios de base. Con esto obtendremos la expresión que voy a llegar. ¿Vale? Pues lo que he hecho aquí ha sido, he cogido y digo, las componentes de mi base de llegada, de mi base de salida, perdón, son x1, x2, las que sean, ¿vale? Las voy a cambiar a otra base. Y cuando yo siempre hago un cambio de base, siempre debo encontrar una relación entre las dos componentes. Las componentes originales que tengo, referidas a una base, con las componentes finales que quiero, referidas a otra base. ¿Me captáis? Sí. ¿Vale? Por lo tanto, estos numeritos van a cambiar. Si yo cambio la base, van a cambiar estos vectores. ¿Vale? Y esto tiene que estar multiplicado, obviamente, por una matriz que va a estar... Esta matriz va a llevar la información de la base. Recordaros que era componentes por vectores de la base, ¿no? Pues claro, cuando yo iguale, si yo igualo, aquí pongamos por ejemplo, un ejemplo sencillo, yo tengo esto que está referido a una base. Hay como una matriz de cambio de base dentro de otra matriz de cambio de base. Claro, o sea, hay, digamos, tú puedes cambiar de base, en un espacio en concreto, o puedes hacer un cambio de base en un espacio en concreto y pasar a otro espacio y que también hay un cambio de base. ¿Vale? Entonces, la idea del cambio de base es la siguiente. Yo tengo un vector, W, que tiene estas componentes referidas a la base E. ¿Vale? Digamos que la base E eran los vectores U1, U2, U3, ¿no? ¿Vale? Y ahora pongamos que tengo unas componentes diferentes si la base es diferente. Pongamos que la base E, asterisco, es, pues, qué sé yo,
un sub 1', un sub 2', un sub 3'. Entonces, ¿qué quería decir esto? Esto quería decir que el vector W es x1 por un sub 1 más x2 por un sub 2, ¿recordáis? Más x3 por un sub 3. Es decir, el producto de este por este, más este por este, más este por este. Y escalar por el vector. Escalar por el vector, ¿vale? Y aquí hago lo mismo, ¿vale? Aquí hago x1' por un sub'. ¿Por qué? Porque está referido a la base E. Pero hace falta el asterisco, ¿verdad? No, falta el asterisco, sí, correcto. Entonces, claro, es este por este, más este por este, más este por este, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que aquí hay un cambio de base, pero el vector sigue siendo el mismo. Entonces, cuando yo lo igualo, al final, ¿qué obtengo? Si este vector lo igualo a este, me queda que todo esto es igual a todo esto. Me queda que x1 por un sub 1 más x2 por un sub 2 más x3 por un sub 3 es igual a x1' por un sub' más x2' por un sub 2' más x3' por un sub 3. ¿No? El vector es el mismo, pero las componentes varían. Exacto. Entonces, si esto lo ponemos en forma de matriz, ¿qué me queda? Pues aquí, fijaros que me queda el x1, x2, x3, esto lo pongo aquí. ¿Sí? Y estos vectores los ponía en forma de columnas, ¿acordáis? Aquí está el u sub 1, aquí el u sub 2 y aquí el u sub 3, en forma de columna, ¿eh? Por lo cual, aquí tengo una matriz. Pongamos que la base canónica, o sea, pongamos que base E fuera la canónica. Entonces, este vector es el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Con lo cual, la matriz que tengo aquí tendría 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Aunque los ponga en columnas me queda igual, ¿vale? Pero acordaos que los poníamos en columnas. Sí, sí. Vale, entonces aquí tengo una matriz. Si aquí hago lo mismo, ¿qué me va a quedar? Otra matriz, aquí me quedará el x1, x2, x3'. Y aquí siempre poner... Sí, porque esto se hace interiorizarlo mucho más. Claro, aquí tengo una matriz y aquí tengo los vectores de la otra matriz, ¿correcto? De la otra base. Entonces, fijaros, ¿cómo llego hasta aquí? ¿Cómo llego hasta aquí? Pues lo que hacíamos era, cogíamos esto y lo pasábamos aquí mediante la inversa. Al final lo que tengo es una matriz de cambio de base, que es simplemente una relación entre unas componentes, una base, y otras componentes en otra base. ¿Y qué es lo que me relaciona? Una matriz. Matriz de cambio de base. Pasa de una base a otra base, ¿vale? Entonces esto, digamos, esto era lo que hicimos al principio, ¿vale? ¿Sí? Y refrescando, ¿vale? Lo que quiero es que captéis un poco, digamos, de dónde sale, y luego a partir de ahí nosotros trabajaremos. Nosotros lo trabajaremos. ¿Eh? Que pon algún numerillo, ¿sabes? Pero, a ver, o sea, no os quedéis con la cantidad de numerillos, sino quedaros con la idea. Quedaros al final. El proceso lo entendió, ¿eh? Y cuando haces el cambio, vale, necesito de esta base a esta, necesito una matriz de cambio, vale, perfecto. Pero tú ahora me presentas la matriz, la última que hemos hecho, de estos componentes son iguales a esto, no sé por dónde cogerla. Vale, bueno, pero eso es normal, eso es muy normal, ¿eh? O sea, Estoy de acuerdo con lo que dice él, pero lo que le comentaba, que ahora que tenemos todo el enfoque hecho y tal, si lo hacemos con números, claro, ya será de manera. Ya es la hostia. Entonces lo que estábamos hablando. Pero, o sea, para mí es importante, a mí como docente, para mí es muy importante que el alumno haga el esfuerzo de entender este proceso, esta idea. Luego la ejecución ya es una cuestión de práctica y práctica, pero si esto lo entendéis, y esto es lo bueno, esto lo entendéis, luego o sea, haréis práctica al cabo de unos 2 meses, os olvidaréis de la práctica. Pero en el momento que lo volváis a coger, esto vuelve otra vez. ¡Ah, ya me acuerdo! O
sea, es algo que está ahí en tu mente, trabajando, y por lo tanto, para mí es importante hacer el esfuerzo. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta que ha hecho Carlos, y era en plan, oye, ¿puedes explicar un poco lo que has hecho? Entonces, partíamos de aquí, ¿verdad? Y yo partía de unas componentes en una base, espacio de salida. Ya tenía, en el espacio de llegada, tenía otros vectores con otra base, ¿vale? Entonces, yo quiero cambiar de base estas componentes y quiero cambiar de base estas otras componentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambio de base? Como lo hemos visto antes, que es, cojo mis coordenadas, mis componentes en esta base, sé que hay una matriz que me las transforma a las nuevas componentes, que hemos visto que era una matriz por la inversa de la otra, ¿no? Vale, entonces, de aquí a ahora repito lo mismo con las coordenadas en Y. De salida. De salida. Unos son de entrada y otros de salida. La E, acuérdate que es salida, el vector sale de ahí y la entrada Exacto, es en al Y. revés, perdón. ¿Vale? O sea, esto sería entrada, esto sería Sí, salida. sí, sí. Puedo haber puesto una S de salida, pero bueno. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a cambiar estos vectores que están en una base, los voy a cambiar a otra base. ¿Y qué es lo que hago ahora? Simplemente acortar, pegar, o copiar, pegar. Voy a quitar esto y voy a enchufar esto. Y voy a quitar esto y voy a enchufar esto abajo. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Esto serían las componentes de la base antigua, por así decirlo. Y esto de aquí ya son, o esto de aquí sería las componentes de la base antigua, ¿no? Que las he pasado a la nueva base. Pero claro, al pasarlo hay un peaje que se está metiendo aquí, ¿no? Al igual que para pasar de aquí a aquí, yo pago un peaje. Vale, pues simplemente, ¿qué me falta ahora? Lo único que voy a hacer ahora es voy a coger esta matriz de aquí y la voy a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque el objetivo principal, ¿cuál era? El objetivo principal era llegar a una relación como esta. x1, x2, prima, base asterisco, es igual a i1 prima, i2 prima, base f asterisco. Es decir, en lugar de estar en esta base y en esta base, ahora quiero estar en esta nueva base y en esta nueva base. Y entonces mi objetivo es encontrar esto. ¿Vale? Entonces fijaros que esto, ahora lo voy a trasladar aquí, pero antes de hacer esto voy a pasar este aquí. Si esto lo paso aquí, lo paso con la inversa, me queda C sub K. Y una pregunta, esto es para encontrar I', I1', I2'. Esto es para encontrar. Buah, es que ahora mismo en el punto de que estoy de decir, sí, no sé para dónde va a tirar. Sí, lo sé. Ahora hacemos así, digamos, como o sea, ahora ponemos en situación para que veas, claro, porque yo entiendo, porque yo también he sido estudiante, de hecho lo sigo siendo, y es un punto importante de que el estudiante llegue a un momento que haga como una especie de recapitulación de qué está haciendo, ¿vale? Entonces, al pasar esto aquí, fijaros lo que me queda, y ahora aquí lo analizamos, ¿eh? Y ahora aquí haremos un ejercicio, o sea, esto de aquí os quedará, la idea es que os quede claro. De hecho, a veces no sé si lo estoy explicando para vosotros o lo estoy explicando claro, o sea, aquí está la cuestión, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos aquí? Aquí yo tengo, fijaros, aquí yo tengo que en el espacio de salida E, mi vector ha cambiado de base. Y en el espacio de llegada ha cambiado de base. Yo partía de aquí, ¿eh? Yo partía de un espacio, o sea, de un espacio de salida con una base en concreto y llegaba a un espacio de llegada con una base en concreto. Pues aquí lo que he hecho ha sido, digo, va, no me interesa esta base, quiero cambiar esta base y quiero cambiar esta base. Entonces, vale, pues esto va a cambiar. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo está ligado? O sea, ¿cómo voy a ligar estas dos bases nuevas? A través de la matriz asociada. Y voilà, esta es
Este es mi objetivo. Todo esto de aquí es lo que llamamos, ahora voy a colocar esto aquí, debajo. Me ha quedado esto de puta madre. De puta madre me ha quedado esto. Fijaros que esto es I1', I2', bla bla bla, de F, asterisco. Aquí tengo el X1', X2', B asterisco. Y ahora aquí tengo mi matriz asociada. O sea, tiene la misma forma que tengo aquí, pero aquí está cambiado. Tiene la matriz en nueva matriz, digamos. Correcto. Entonces, resulta, y aquí esto viene lo impresionante, y es que si yo quiero tener vectores en esta base y que lleguen al otro espacio en esta base, solo necesito la matriz asociada a este cambio de base. Pero si yo quiero que los vectores salgan con una base distinta y lleguen con una imagen en una base distinta, solo necesito la matriz de cambio. Si os fijaros, CK era la matriz de cambio de qué a qué. Esta CK, hemos puesto aquí, solo necesito la matriz de cambio de la nueva base a la base antigua. A esto le hago la inversa, así que casi podríamos decir que necesito la matriz que me pase no de la nueva a la antigua, sino de la antigua a la nueva. Recordaos que cuando hacemos la inversa cambiaba, ¿vale? La matriz asociada de La primera. Fíjate, si C sub K es la matriz que pasa de digamos, la nueva a la antigua, ¿sí? CK a la menos 1 sería lo contrario. O sea, es la matriz que me pasa de la antigua a la nueva. ¿Sí? A ver, esa matriz es la matriz asociada, Nacho, donde has señalado ahora, es ¿Esto? la matriz asociada de la primera base, de la que me dan de origen. Correcto, muy correcto. Vale. Sí, señor. Necesito Muy correcto. saber la nueva matriz para poder saber el cambio de base. Ahí está. Vale. ¿Y cómo se genera eso? Ahí Vale, viene entonces, donde- esta matriz que estoy buscando Mm. se obtiene con el producto de estas tres matrices. ¿Vale? Vale. Así que me vais a ver, pero os voy a dejar en este momento. Vamos a... ¿Sí? Pues sí, ahí. De caramelito, ¿no? Dale dos vueltas, 2 segundos, por favor, porque estás aquí en un proceso. Sí, los telespectadores se van a volver.